que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo. Hoy quiero hablar acerca y predicar la palabra del Señor acerca de una de las relaciones que con todo lo que se ha vivido, no solo a nivel de los 2 años prácticamente que hemos pasado con esos problemas de pandemia, sino que también ahora con las noticias internacionales que tienen que ver con esta situación allá en Ucrania, pues creo que en algún momento los cristianos estamos dejando o estamos pasando desapercibido una de las más poderosas influencias que hay en nuestro corazón. Y esta es la influencia del Espíritu Santo. Fíjense que hoy quiero hablar acerca de esa relación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Cómo se manifiesta el Espíritu Santo en nosotros. Yo no voy a entrar en esos detalles porque hemos ya predicado suficiente de esto y en algún momento, si el Señor lo conduce de esta manera, pues se hará en otra oportunidad. Pero hoy quiero hablarle acerca de esa relación. Si el creyente no tiene relación con el Espíritu Santo, no tiene relación con Dios. Podemos decir, es que yo tengo relación con el Padre y tengo relación con el Hijo, pero no tiene relación con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos dota, nos provee del poder y la autoridad para que nosotros como creyentes caminemos en este mundo, en este sistema del mundo y ganemos cada uno de aquellos desafíos de fe. Siempre, diariamente, semanalmente, como usted lo quiera establecer en el tiempo, el creyente tiene desafíos de fe. Y en algunos momentos esos desafíos de fe solo van a ser a poder ser enfrentados, confrontados si es necesario y ganados por la presencia del Espíritu Santo en nosotros y porque tenemos una relación sana, una relación saludable con el Espíritu Santo. En el versículo 11 del Evangelio de Mateo, en el capítulo 3 y versículo 11, vamos a empezar leyendo, por favor. Dice la palabra: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. El que está hablando aquí es Juan el Bautista, con una línea de familiaridad con el Señor Jesucristo, con el Mesías. Juan el Bautista está hablando acerca de eso y dice él, referente al Espíritu Santo, referente al mover en Jesucristo y como el Mesías, pero el mover del Espíritu Santo. Dice, él les bautizará en el Espíritu Santo y fuego, ¿sí? Su aventador está en su mano y limpiará su era. Esto habla acerca de, cuando habla de limpiar, habla de una separación. Por favor, póngale atención a esto, porque cuando habla de cuando el trigo se lanzaba al viento, el cascajo, la cáscara del trigo se separaba de la semilla. Y esto es lo que usted y yo somos. Hay una alabanza que dice, trigo soy del granero del Señor. Yo soy trigo, o sea, no somos cáscara, no somos cascajo, somos la semilla de esa semilla que para que otros tengan vida, nosotros, esa semilla también tiene que caer a tierra. Pero continúa diciendo la palabra del Señor en ese verso, dice, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿Se da cuenta? Hay una separación entre la semilla que lleva la esencia de la vida, porque la cáscara no tiene vida, se puede utilizar y son subproductos en algún momento que las empresas procesadoras de estos productos los usan en otra forma, pero no tiene vida. Lo que tiene vida es la semilla. Por eso es que es necesario que la semilla se separe de la cáscara. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Si la semilla tiene vida, es porque la semilla está impregnada del Espíritu Santo de Dios. Y dice que la semilla se guardará en el granero, pero en la cáscara, todo lo que es, aquí lo mencionan como la paja, en el fuego que nunca se apagará. Continuemos, verso 13. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, a Juan el Bautista, para ser bautizado por él. Pero Juan procuraba impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?
Pero Jesús le respondió: permítelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces se lo permitió. Y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Juan el Bautista estaba predicando a la gente que debía de arrepentirse, debía de confesar sus pecados. Fíjese que si usted lee el texto completo de este pasaje, y los otros evangelios lo mencionan también, usted se va a dar cuenta que Juan el Bautista, esa era la predicación, esa es la forma de presentar a Cristo. Tiene que ver con el arrepentimiento y la confesión de los pecados. No tiene que ver con un yo acepto a Jesús. Mucha gente está aceptando a Jesús en diferentes movimientos cristianos, pero no hay una verdadera conversión en el corazón de estas personas, porque la Biblia es clara, tiene que haber arrepentimiento y confesión de los pecados. En el momento que conscientemente reconocemos y sabemos que eso es un pecado que nos separa de Dios y que aparta al hombre de Dios, entonces en ese momento nosotros debemos de arrepentirnos de ese pecado. Ahora, ¿qué estaba haciendo Juan? Preparando el camino para el Mesías, ese Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. Tenían muchos años, habían pasado muchos siglos, y el pueblo de Israel seguía esperando al Mesías. Juan está hablando sobre esto, pero para preparar el camino del Mesías es necesario que el hombre reconozca sus pecados, confiese sus pecados, se arrepienta de sus pecados. No hay otra fórmula. Cualquier otra fórmula es una fórmula inventada por el hombre, creada por el hombre para darle cierta satisfacción y cierto deleite a su alma y encontrar cierta complacencia en su conciencia, pero todo el camino que el hombre establezca lo va a llevar al mismo final, la muerte. Dice la palabra del Señor: hay caminos que al hombre le parecen derechos o rectos, dice otra versión, pero su final es camino de muerte. Amén. Así es que estaba por aparecer el Señor, el Mesías estaba por aparecer para establecer su reino. Ese reino, que es el reino de los cielos, usted recordará que Jesús dijo: el reino de los cielos está entre vosotros. El reino de los cielos está ahora entre vosotros. Juan lo anunciaba que iba a venir ese reino. Jesús les habla de que el reino ya está ahí. El reino de los cielos, ¿cuál es ese reino de los cielos? Un reino con autoridad celestial y gobernado de acuerdo a los principios que se originan en el cielo. Mire que este es el reino de Dios, esa es la autoridad que la iglesia tiene, la iglesia del Señor, la iglesia genuina del Señor, porque hay una iglesia apóstata, porque hay una iglesia falsa, una iglesia que está inventando una serie de cosas, y aún están inventando lo que se conoce como milagros y practican la adivinación. Usted se preguntará, a veces escucha gente que son falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas, y usted dice: pero es que lo que dijeron se cumplió. Sí, porque ellos son adivinadores. Y entonces hay cosas que pueden verlas en algún momento, porque el enemigo de nuestras almas, el diablo, está transmitiéndoles esa información. Pero no voy a detenerme en esto porque quiero hablarles de Jesús. Fíjese bien, si el reino del Señor, el reino que Jesús vino a establecer a la tierra, es un reino de autoridad, y es un reino que es gobernado de acuerdo a los principios que se originan en el cielo. Ahora, cuando dice que es gobernado de acuerdo a los principios que rigen en el cielo también, no está diciendo de ninguna manera que los creyentes tenemos derecho de decretar. Esto es una mentira que se introdujo a la iglesia. El único que decreta es Dios. El único que decreta es el Espíritu Santo, también a través de la persona misma de Jesucristo. Amén. Juan, en el capítulo 8 y verso 36, si quiere anotarlo, verlo en su Biblia, dice la palabra del Señor, Evangelio de Juan, capítulo 8 y verso 36. Mire, esto es
Esto es algo que usted y yo estamos experimentando. Desde que usted le entregó su corazón a Jesucristo, se rompieron cadenas en su vida, se rompieron ataduras, se pudrió el yugo, dice el libro de Isaías, dice que a causa de la unción, mire que es maravilloso, dice a causa de la unción el yugo se pudrirá. Eso es glorioso y sobre nuestras vidas, yugos que llevábamos, que nos fueron establecidos por otras personas o por Satanás mismo o porque nosotros nos autoimpusimos ciertos yugos de costumbres, tradiciones, creencias que no están enmarcadas dentro de la voluntad de la palabra del Señor. Y Juan dice, así que es como una condición, como un condicionante, así que si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. O sea que existe una libertad que no es real. La libertad de lo que el hombre cree que es libertad. Las posesiones, a veces el hombre cree que por tener muchas posesiones, eso le va a dar libertad, y no es cierto. Que por tener mucho dinero, le va a dar libertad, y eso no es cierto. Que por tener una serie de relaciones sociales y ser la persona más popular, le va a dar libertad, no es cierto. El único que le puede dar una verdadera libertad al alma del ser humano es Jesucristo. Amén. Ahora, cuando habla acerca de Jesucristo y de esa verdadera libertad, habla acerca de que leímos hace un momento en el pasaje que recién acabamos de leer de Mateo capítulo 3, 11 al 17, leímos que está implícita y explícitamente, no solo implícita, sino explícitamente, está establecida la justicia de Dios. Amén. Ahora, esa justicia, la justicia es es uno de los elementos primordiales del reino de Dios. Amén, es un requisito. Todos aquellos que quieren entrar o que quisieran entrar en el reino de Dios deben someterse al gobierno de Dios. Amén. No puedo Jesús mismo dijo, no puedes servir a Dios y al mundo. No puedes servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá a otro. De tal manera que en esa verdadera libertad que el Señor nos ha dado, nosotros debemos de someternos a ese gobierno del reino de Dios. Mateo, capítulo 5, verso 20, lo tiene cerca de la escritura central que estamos leyendo el 3, pero quiero que vaya a Mateo, capítulo 5 y verso 20, porque quiero darle un concepto que a veces ha traído un poquito de confusión a la mente de las personas. Mateo, capítulo 5, verso 20. Amén. Porque les digo que a menos que su justicia, la suya y la mía, y la de miles y miles y miles de creyentes en el mundo, y millones de creyentes, y la de millones y millones y millones de personas en el mundo, si su justicia, dice, sea mayor, a menos que su justicia sea mayor que la de los escribas y de los fariseos, jamás entrarán en el reino de los cielos. Ahora, ¿a qué justicia se refirió Jesús? Jesús se estaba refiriendo a una justicia que está definida como la relación que Dios nos concede a través de la fe. Amén. Recuérdense que cuando él compara a los escribas y los fariseos, ellos estaban tan apegados a la ley que se habían vuelto religiosos y fundamentalistas en extremo en cuanto a la ley establecida en la palabra, o la que se conoce como la ley de Moisés. Amén. Ahora, por eso dice él, si su justicia no es mayor que la justicia de los escribas y de los fariseos, dice él, jamás entrarán en el reino de los cielos. Porque para entrar en el reino de los cielos, cada ser humano tiene que hacer un acto de fe. Y ese acto de fe principia por reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, reconocer a Jesucristo como el Salvador de su vida, reconocer a Jesucristo como aquel que le ha dado o le puede dar la vida eterna. Por eso dice la palabra del Señor en este pasaje que recién leíamos de Mateo, dice que su justicia, ahora es esa relación con Dios que Él nos concede a través de la fe. No la fe personal, sino la fe de Dios en nosotros. Usted y yo, todo ser humano, nacemos con una fe, con una porción de fe que se va desarrollando
durante toda nuestra vida. En las diferentes etapas de desarrollo, nuestra fe se va centrando en algo y vamos siendo en algún momento propulsores de un tipo de fe para estudiar, para trabajar, para las relaciones sociales. En una u otra forma es lo que es la fe personal. También cuando nosotros decimos, yo voy a leer la Biblia, voy a ver si la logro entender, hay parte de esa fe personal, pero hay una fe que es la fe a lo que se refiere la palabra del Señor cuando habla de la justicia de Dios, que es la fe que viene de Dios. Y quiero que para eso venga conmigo al libro de Romanos, capítulo 1, verso 17, por favor. Recuérdense que la justicia a la cual Jesús le habla a los fariseos es una justicia que está relacionada con la concesión de la fe que Dios nos da. Romanos 1:17 dice, porque en Él, ¿en quién? En Jesucristo. La justicia de Dios se revela por fe. ¿Se da cuenta? O sea, la justicia, usted es justo porque usted cree al Señor, porque usted ha recibido la porción de fe. Cuando los discípulos hablaban acerca de aumentanos la fe, estaba hablando de esa fe que va hacia las cosas que no vemos. Amén. Las cosas que no vemos. La fe se basa en eso. Ya lo dice Hebreos 11:1. Usted lo recordará, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Así es que dice aquí, porque en Él, en Jesucristo, la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito. Pero el justo, por la fe, vivirá. Amén. O sea, es la fe lo que nos hace justos delante de Dios. No podemos ser justos por obras. Si hacemos muchas buenas obras, hacemos buenas obras para la humanidad, pero no creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que es únicamente a través de Jesucristo que nosotros podemos obtener el acceso al Padre y que es únicamente a través del derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz de Calvario, no somos salvos. Y si no somos salvos, la justicia de Dios no está en nosotros. Amén. Así es que somos injustos delante de Dios bajo cualquier otra circunstancia. Ahora, en esa relación con el Espíritu Santo, tenemos que poner nuestros ojos por un momento en la persona de Jesucristo. Porque el ministerio de Jesús en la tierra fue para nosotros un patrón de vida para todos aquellos que creemos. Si usted quiere tener una relación sana, transparente, genuina con Dios, solo lo puede hacer a través de la persona de Jesucristo y por la influencia del Espíritu Santo. Fíjate que allí mismo, vamos a estar pasándonos en Mateo capítulo 4, por favor, venga conmigo al verso 23 y al verso 25 vamos a leer. El libro de Mateo, y ahí vamos a ir avanzando en el libro de Mateo, porque lo que estoy hablando es la relación del creyente con el Espíritu Santo, ¿amén? O el Espíritu Santo en la relación con el creyente, usted como usted lo quiera ver, o usted se relaciona con él y le abre su corazón totalmente y deja que el Espíritu Santo gobierne su vida, o el Espíritu Santo va a llegar a tocar su puerta, la puerta de su corazón para que usted abra su corazón, ¿verdad? Aquí estoy a la puerta y llamo, dice el Señor Jesús, el que abra la puerta entraré y cenaré con él. Cuando en la cultura hebrea se habla acerca de cenar, significa que se va a quedar allí a posar hasta cierto tiempo. Amén. Dice ahí Mateo 4, en el capítulo 23 al 25. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. Oiga, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama corrió por toda Siria y le trajeron todos los que tenían males, los que padecían diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y los sanó. Estoy leyendo la versión Reina Valera actualizada del 2015. Dice, y los sanó. Mire todos los que le llevaron. Dice que le llevaron los que padecían diversas enfermedades, cualquier tipo de enfermedad, póngale nombre a las enfermedades. Dice, y dolores, los endemoniados, los lunáticos
y los paralíticos. Y dice que él los sanó. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Básicamente, la obra de Jesús consistía en, número uno, enseñar la palabra de Dios. Eso es lo que la iglesia debe hacer. Eso es lo que el creyente debe hacer. Enseñar la palabra de Dios, proclamar la palabra de Dios. Yo sé que usted y su familia tiene personas que no son salvas. Ahora usted tiene la responsabilidad. No le voy a decir la obligación porque no le quiero poner carga. No lo quiero atar, pero sí le quiero poner carga. Usted tiene la responsabilidad de enseñarle la palabra en su casa. Todos aquellos que habitan bajo su techo deben de conocer lo que la palabra del Señor dice para que cada uno asuma su responsabilidad en lo que va a elegir hacer, en la forma en la que va a elegir vivir y en la forma en la que va a decidir qué hacer con Jesús. Amén. Así es que él enseñaba la palabra, proclamaba el evangelio. Fíjese bien, enseñar la palabra es cuando usted exegéticamente toma la palabra, la escudriña y se le enseña a las personas. Proclamar el evangelio es cuando usted habla acerca de la salvación por medio de Jesucristo y dice que sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. También Jesús jamás rechazó a nadie. La gente le traía epilépticos. ¿Ha visto casos de personas epilépticas? ¿Ha visto gente epiléptica ser sanada? Si no lo ha visto, usted tiene la enorme oportunidad de hacerlo, porque a nosotros nos ha sido dado. Es decir, que la palabra del Señor nos enseña. Allá en Marcos, me gusta tanto ese pasaje de Marcos 16, porque es Dios dándole al cristiano la responsabilidad, la autoridad y el poder para que nosotros vayamos y tomemos autoridad sobre las enfermedades. No que nos atemoricemos, no que nos encerremos, no que padezcamos y caigamos en terribles ansiedades o en prisiones de enfermedad también. Hay personas que viven en una angustia con las enfermedades. Cristianos que viven en angustia con las enfermedades, pero mire lo que él dice. Fíjate que le traían a los epilépticos, les traían personas endemoniadas con diversos tipos, potestades, gobernados por principados y por potestades, y Jesús siempre los liberó. Siempre él sanó a todas. Y déjeme agregar algo, no solo lo sanó inmediatamente y lo sanó totalmente. Jesús no decía, bueno, vaya y tómese esta agüita y regrese mañana y vamos a hacer otra sesión. Mire, tómese este medicamento y con todo el respeto, obviamente, para las diferentes ramas de la ciencia, pero Jesús, cuando sanó totalmente a la persona y lo sanó de todo. Y en el momento lo sanó inmediatamente. Fueron sanados porque ese era el poder y la autoridad que él tenía. Ahora, ese poder y autoridad se la ha transferido a la iglesia, al creyente. Por eso es que tenemos que ver la relación con el Espíritu Santo. Fíjese bien, si en su casa hay un caminar de derrota, es porque tiene usted una mala relación con el Espíritu Santo. Si usted hoy empieza a tener una buena relación con el Espíritu Santo, una relación de sujeción al gobierno del Espíritu Santo, le aseguro que las enfermedades van a empezar a salir de su casa y de su familia. Amén. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Fíjese que en Hechos 10:38, si lo vemos ahí en el libro de los Hechos, que está ahí después del Evangelio de Juan, en el capítulo 10 y verso 38, el apóstol Pedro hablando sobre esto, en esos momentos en los que ellos andaban ya predicando la palabra, ya habían sido bautizados con el Espíritu Santo, habían recibido el poder, porque fue lo que el Señor les dijo, ¿verdad? Que esperaran allá en el aposento alto, que esperaran allá en Jerusalén, hasta que viniera el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Y Pedro ahí en el capítulo 10 y verso 38 dice, me refiero a Jesús de Nazaret, ¿Cómo lo ungió Dios? Con el Espíritu Santo. Es lo que usted y yo debemos de pedir. Que venga esa unción, no a cada rato, no otra unción y otra unción. No, esto se volvió un manoseo de lo que es la presencia del Espíritu Santo. No, que usted tenga esa relación
perfecta con el Espíritu Santo. Y dice, fíjese lo que dice, y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Ve la diferencia? ¿Por qué las enfermedades se estacionaron en su casa? Porque tal vez usted no está caminando con Dios como debería caminar. Tal vez usted no tiene tiempo de oración al Señor. Tal vez usted está despreciando la Biblia, está despreciando lo que las Escrituras dicen. Mire, yo me sorprendía hoy en uno de los pasajes que mencionaba un predicador allá en el libro de Jeremías, cuando habla acerca de los falsos profetas y de los falsos pastores, esos pastores que pierden a los rebaños. Fíjese que me sorprendió algo que yo, se lo confieso, nunca había reparado en esto. Dice que no solo el falso profeta, el falso pastor se va a perder, sino que allí dice la palabra del Señor que los que han oído a esos falsos pastores y a esos falsos profetas también van a ser arrastrados por la condenación y la ira y el enojo de Dios. Así es que tenemos que tener mucho cuidado con esto, pero mire lo que dice ahí. Dice, sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Hay algunas enfermedades que son provocadas por Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás tiene un derecho legal sobre la persona. Hay un pecado que la persona no ha soltado. Hay un pecado que la persona no quiere dejar. Hay un pecado que la persona sigue practicando. Y entonces el diablo tiene un derecho legal para poder enfermar a esa persona. Hoy tendremos Santa Cena y tendremos la oportunidad de romper y de deshacer todo esto, porque aún ese pasaje, allí en 2 Corintios 11, cuando habla de la Santa Cena, dice, y por esta causa muchos están enfermos. Amén, porque hay un pecado tremendo ahí, pero dice, fíjese bien, esto es indispensable, es vital, es cuestión de vida o muerte, porque Dios estaba con él. ¿Por qué es cuestión de vida y muerte? Porque si tengo a Cristo, tengo la vida eterna. Si estoy en Cristo, tengo la vida eterna. Si Cristo está en mí, tengo la vida eterna. Pero si no tengo a Cristo, no quiero a Cristo y no quiero tener ninguna relación con Dios, estoy dirigiéndome a la muerte eterna. Amén. Debemos de recordar que Cristo nunca hablaba o actuaba por su propia cuenta. Él todo se lo consultaba al Padre. Hacía únicamente lo que el Padre le decía. Amén. Jesucristo Jesús en su ministerio terrenal no andaba haciendo las cosas porque él sentía, porque él creía que era lo mejor. Mire, él escuchaba al Padre y conforme al Padre Celestial le daba las instrucciones, Jesús actuaba y operaba porque él debía de cumplir el plan divino para el cual vino a la tierra. Dejando su posición ahí en los cielos, descendió y en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, hasta la misma muerte. Amén. Cristo, fíjate bien que cuando nosotros vemos esta capacitación, yo quiero que usted lo lea. Sé que me va a decir, hermano, otra vez vamos a leer eso, vamos a leerlo nuevamente. Ahí a la par de Mateo hay otro evangelio que se llama el Evangelio de Marcos. Y en el capítulo 16 del Evangelio de Marcos, usted va a encontrar en el verso 16 cómo el Señor nos ha dado autoridad. Verso 15, para estar un poco más exactos y tener bien claro tanto el texto como la parte contextual de la Escritura. Y les dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Se da cuenta? Cuando predicamos el Evangelio a toda criatura, debemos de empezar en nuestra casa. Porque por ahí va a empezar el juicio, ¿verdad, mis amados? La Biblia dice que el juicio va a empezar por la casa. Amén. No solo la casa nuestra, la iglesia misma también. Amén. Y dice allí, en ese pasaje, que es tan importante para nosotros, dice, el que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Verso 17, subráyelo, márquelo, apúntelo, grábelo, escríbalo en algún lado. Y estas señales seguirán a los que creen, usted y yo. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si llegan a beber cosa venenosa, no les dañará.
Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Amén. Fíjense bien, amado hermano. Cristo nos ha dado autoridad, le dio autoridad a sus 12 discípulos. Usted lo va a encontrar en Mateo 9:35. Solo apunte ese pasaje. ¿Quiere ver cómo Jesús le da autoridad a sus discípulos? Vaya a Mateo, capítulo 9, verso 35, y usted va a ver que él le da una autoridad tremenda. Mejor lo vamos a leer porque usted, si no, usted va a decir, no, pero es que saber si era así. Pero mire, dice la palabra del Señor ahí. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban acosadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora, ¿quién es el obrero? El que trabaja, el que está haciendo las cosas. Si usted quiere verlo, es el que obra. La palabra obrero viene de la palabra griega que es obra. Entonces es obrero, obrar, ¿verdad? El obrero es el que está haciendo. Entonces dice, hay pocos obreros en la mies. Lo que está diciendo no es, hay falta de pastores, evangelistas, maestros. No, está diciendo, hay falta de hombres y mujeres que hagan las obras que Él nos enseñó. Porque Él mismo lo dijo, mayores obras que estas harán. Y esto es la iglesia. Somos nosotros los que debemos de hacer esas obras. No sea usted oscuridad en su casa y candil de la calle, o candil de la calle, oscuridad en su casa, como usted lo quiera decir. Pero puede ser que en su casa hayan miembros de su familia que están en este momento. Ya recuerda usted que en el mensaje de la vez pasada leí que cada vez que usted hablaba con una persona no nacida de nuevo en Jesucristo, usted estaba hablando con un condenado a muerte. Y esto pasa también en nuestra familia, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de estudio para los más jóvenes o los hermanos que están sacando alguna especialización. Si usted llega a un lugar es porque Dios le abrió la puerta, y si Dios le abrió la puerta es para que usted vaya y enseñe el evangelio de Cristo, y si hay algún enfermo, usted ore por ese enfermo para que en la manifestación de la sanidad del enfermo, esa persona reconozca que Jesús es el único Dios verdadero. Amén. Fíjense, mi amado hermano y hermana, nosotros vemos que desde la preparación hasta la partida de Jesús al lado del Padre, su propósito, el propósito de Jesús fue que cada creyente ungido por el Espíritu Santo, una vez ungido por el Espíritu Santo, continuara su ministerio. Amén. Y él lo dice allá en Juan, capítulo 14, vaya ahí conmigo, por favor, porque vamos a leer 3 versículos diferentes. Juan, capítulo 14, el Señor habla acerca de esa preparación y cómo Él nos está llevando a nosotros hacia la continuidad de esa misión que nosotros tenemos, o como se le conoce como la Gran Comisión. Amén. En el capítulo 14, verso 12, conmigo dice, de cierto les digo, el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Fíjese bien lo que está diciendo la palabra del Señor. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. ¿Qué está diciendo Jesús? Que todo lo que él hizo, enseñar sobre el reino de Dios, predicar el evangelio de la salvación, sanar a los enfermos y echar fuera demonios, es una responsabilidad de todo creyente, hombre o mujer, anciano o joven. Es una responsabilidad, porque él dice que ellos hagan las mismas obras que yo he hecho, y mayores harán, porque pues él era uno y preparó a 12, y luego nos hemos convertido en más de 2.400 millones de cristianos en el mundo, pero hay una responsabilidad. Y mire que en el verso 16, 17 dice, y le pediré al Padre, y le dará otro consolador, el Espíritu de verdad. Amén. Yo me voy, Jesús dijo, yo me voy, pero les enviaré un consolador. Él los va a guiar a toda verdad. Él les va a enseñar, Él les va a decir, pero si nosotros no oramos,
no leemos la palabra del Señor, no buscamos de su dirección, el Espíritu Santo no puede darnos esa dirección porque no sabe para dónde nosotros realmente vamos. De tal manera que podemos decir que el Espíritu Santo continúa hoy la obra ministerial de Cristo. ¿Cómo podemos saber quién hace milagros de parte de Dios y quién no? Le voy a dar desde mi punto de vista dos formas a través de las cuales usted puede saber quién está haciendo milagros de parte de Dios y cuáles son imitaciones que Satanás está moviendo a través de sus propios agentes. Amén. El primero de ellos, la primera prueba, es que usted debe ver el fruto en la vida de esa persona. Amén. Fíjense bien, si ve a una persona haciendo milagros, vea el fruto de su vida. Vea cómo es él en su vida privada, vea cómo trata a su esposa, vea cómo trata a sus hijos, vea cómo se relaciona y vea sobre todo si los milagros que está haciendo no los está haciendo por la codicia del dinero. Amén. Así es que esa es una prueba. La segunda prueba es que esta persona esté haciendo la voluntad de Dios en lo que hace, no su voluntad, esté haciendo la voluntad de Dios, de tal manera que quiere saber quién está haciendo milagros, quiénes son los canales de bendición que Dios está usando. Vea la vida privada de la persona, vea su vida familiar, cómo se relaciona con la gente y vea si esa persona no va tras la codicia por el dinero o por las posesiones. Amén. Si hace todo eso, es un falso maestro, es un falso pastor, es un falso evangelista, es un falso profeta y es un falso apóstol, si usted lo quiere ver hasta ahí. El hacer la voluntad de Dios, que esa persona camine en la voluntad de Dios. Permítame mostrárselo en el libro de Hebreos, en el capítulo 6. Quiero que lo veamos juntos ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 6 del libro de Hebreos. Encontramos un pasaje sumamente interesante en el versículo 4 al 6. Dice allí la palabra: porque es imposible que los que fueron una vez iluminados, que gustaron del don celestial y que llegaron a ser participantes del Espíritu Santo, que también probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después recayeron, esto es, cayeron de la gracia, decimos nosotros en nuestro lenguaje cristiano, sean otra vez renovados para arrepentimiento, puesto que crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a vituperio. Amén. Ahí tiene usted una respuesta bíblica de qué es lo que está sucediendo. El diablo está engañando a mucha gente, a muchas personas, para alejarlos de Cristo. Ya no se habla de Cristo, ya no se habla de el poder, la eficacia de la sangre de Jesucristo, ya no se habla del Espíritu Santo necesario en todos aquellos que nacemos de nuevo, no se habla de los dones del Espíritu Santo, ya no se habla de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y esto es importantísimo porque fíjese bien que el diablo puede otorgarle a las personas poderes sobrenaturales o a sus seguidores para que falsifiquen los dones y realicen grandes prodigios. Amén. Usted dirá, ¿será que el diablo le puede dar poder a la gente? Regrese conmigo unas páginas a la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Ahí está cerquita la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2 y verso 9 y 10. Y dice la palabra del Señor ahí: el advenimiento del inicuo es por operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios falsos, y con todo engaño de injusticia entre los que perecen. Póngale atención a esto y subráyelo en su Biblia. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuánta gente está recibiendo un evangelio diferente? ¿Cuánta gente está escuchando lo que les gusta escuchar? ¿Cuánta gente se está amontonando para escuchar a maestros falsos, a pastores falsos, a predicadores falsos, que lo único que están haciendo es llenando su alma de los deleites del mundo y de los deleites de la carne? Por eso es que el diablo ha engañado a mucha gente, llevando a la gente y arrastrando a la gente
¿Cuál es la razón? Usted dirá, pero ¿cuál es la razón, pastor? Número uno, una falta de una conversión verdadera. Número dos, la indiferencia total a leer la palabra del Señor, de instruirse de acuerdo a la palabra del Señor, porque cuando Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Jesús está diciendo, si ustedes conocen lo que dice la Biblia, es imposible que los engañen los falsos maestros, porque ustedes saben la verdad. Pero como la gente es haragana y perezosa para leer la palabra del Señor, miles están siendo arrastrados por estos falsos profetas y estos falsos pastores. Amén. Ahora, algo de lo que nosotros debemos de tener ese gozo en nuestro corazón, regresando al Evangelio de Mateo, es esa bendición que Dios nos da en el capítulo 8. Va usted a leer en el Evangelio de Mateo cómo Jesús es nuestro sanador. Amén. Yo creo que esto de la pandemia enfermó a mucha gente, asustó a mucha gente, dejó traumada a mucha gente, dejó perdida a mucha gente. Todo lo que esto sucedió y que en algún momento Satanás ganó ventaja sobre esto, definitivamente podemos decir, bueno, sí, Satanás ganó ventaja. Dios también ganó gran terreno a través de muchas personas que se convirtieron al Señor genuinamente y muchos que solo lo hicieron para salir del problema. Pero mire lo que el Señor Jesús hacía. El verso 14, vamos a leer, dice la palabra del Señor ahí. Entró Jesús en la casa de Pedro y vio que la suegra de Pedro estaba postrada en cama con fiebre. Y él le tocó la mano y la fiebre la dejó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Se da cuenta que después de haber estado, yo no sé si usted ha experimentado tener fiebre alta, 39, 40 grados de fiebre. Y cuando la fiebre baja, porque usted se toma algún medicamento o porque ora y usted cree que el Señor está sanándole, ¿cómo se levanta usted después de ese momento? Se levanta con su cuerpo débil, necesita tomar líquidos, usted se levanta su cuerpo no tiene fuerza. Pero mire que dice que la suegra de Pedro se levantó y fue a servirle, fue a cocinar, fue a preparar la mesa. Mire el vigor. Cuando Jesucristo interviene en la sanidad de una persona, la persona recobra la energía y la vitalidad en su cuerpo porque el Señor es perfecto y sus milagros son perfectos también. Amén. No como estos falsos que andan milagreros, les decimos nosotros en el cristianismo, los milagreros que andan haciendo, aparecen 20, 40 personas que sanaron. Búsquelos al día siguiente, usted va a ver que o fue un engaño y nunca estuvieron enfermos, o siguen tan enfermos o peor de lo que estaban antes. Pero Jesús hacía milagros tremendamente maravillosos y dice, y al atardecer trajeron a él muchos endemoniados. Miren que no le llevaron dos, no le llevaron uno. No sé si usted ha tenido una experiencia de liberar un endemoniado y cuánto se tarda usted en liberar un endemoniado. Uno. Y dice que le llevaron muchos endemoniados. Pero mire, así los echaba afuera. Oiga, dice, con su palabra echó fuera a los espíritus y sanó a todos los enfermos. ¿Sabe cuál es el problema de por qué a veces nosotros oramos y no sanamos? Oramos por otro y no sana, porque nosotros usamos nuestras propias palabras, nuestro raciocinio, nuestra lógica, nuestro razonamiento humano, y queremos que a través de nuestra lógica y de nuestro razonamiento humano, y a veces queremos comprometer a Dios, y decimos, es que tú dijiste, Señor, y eso es totalmente incorrecto y es una falta de respeto a Dios. Mire, dice aquel, con su palabra, o sea, de acuerdo a lo que está diciendo es, de acuerdo a tu palabra, Señor. Yo me pongo de acuerdo con tu palabra, me someto a la soberanía de tu palabra, Señor, y oro por este enfermo. O en este momento ordeno a esos espíritus inmundos que salgan de esa persona ahora en el nombre de Jesucristo. Amén. Usted está haciendo la voluntad del Señor y está fluyendo en esa maravillosa gracia. El Señor es nuestro sanador. Amén. Jesucristo como una persona de la Trinidad puede ser comparado con el Jehová del Antiguo Testamento, la misma persona. Dios anuncia claramente a Israel. Mire cómo lo hace el Señor. En Éxodo 15:26, usted tiene ahí esa mención de Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador.
Amén, Jehová Rafa. Y la Biblia dice que Dios, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. La palabra del Señor dice en Malaquías, Dios no cambia. Y el mismo Dios que le dijo al pueblo de Israel en el desierto, yo soy Jehová Rafa, yo soy Jehová vuestro sanador. En Éxodo 15, 26 está el pasaje, si usted lo quiere encontrar, Éxodo 15, 26, yo Jehová vuestro sanador. Mire que es maravilloso. Ahora, mire cómo dice el verso 17, Isaías 50, en Isaías 53 hay otro pasaje que habla acerca de cómo Dios, que es la misma persona de Jesucristo en la Trinidad divina que hemos hablado, Él lleva todo. Mire que en la cruz del Calvario dice que Jesús llevó todas nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Así es que empiece a pensar, ahí donde usted me está escuchando, amado hermano o hermana, si usted ha estado enfermo, si usted ha estado enfermo, mire, pueden haber enfermedades ocasionales, pero cuando usted ya está atado a una enfermedad, usted ya está, óigame la palabra, atado a esa enfermedad. Y dice la palabra del Señor que nosotros hemos recibido una autoridad, Jesús mismo lo dijo, lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, esto tiene que ver, ¿sabe de qué estaba hablando Jesús previamente? Cuando usted lee el contexto del perdón al hermano. Y algunos cristianos están enfermos y no para la enfermedad en su cuerpo porque odian, detestan, sienten rencor, están resentidos con otras personas. Y siendo cristianos y escuchando la palabra del Señor domingo a domingo, no, la dureza de su corazón no les ha permitido darse cuenta que están enfermos porque no quieren soltar el perdón sobre su hermano. Y algunos están enfermos por eso dice el Señor, Él cargó nuestras enfermedades. Él llevó nuestros dolores y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ahora dígame si una persona que tiene enfermedad crónica tiene paz. No la tiene. Por favor, no estoy faltándole respeto a los hermanos de ninguna manera que están enfermos, ni a ninguna persona que tenga una enfermedad crónica, de ninguna manera. Pero quiero decirles que hay una solución, hay una respuesta, y la respuesta se llama Jesucristo. Hay una forma de poder liberarse de esa enfermedad, y esa forma es adquiriendo sobre su vida, por la fe en Jesucristo, la justicia de Dios sobre usted. Y cuando la justicia de Dios viene a su vida, el Espíritu Santo mora en usted, y le aseguro que esa enfermedad va a empezar a dejar su cuerpo, porque usted va a empezar a recibir paz en su mente, sus pensamientos van a tener paz y usted va a tener paz también. Amén. Así es que glorioso, el Señor es glorioso, glorioso. Dice que por su herida nosotros fuimos sanados. Ahora, ¿por qué nos sanan todos los creyentes? Vamos a ir preparándonos ya para tomar la Santa Cena. Y hoy, a través de la Santa Cena, el pastor Marlon estará compartiendo la Santa Cena y va a leer seguramente ese pasaje cuando dice, y por causa de estos muchos están enfermos y algunos duermen. O sea que hay cristianos que antes, fíjese bien, dice, por causa de esto, algunos duermen. ¿Qué significa? ¿Qué está diciendo la palabra del Señor con esto? Que algunos se murieron antes de lo que estaba planeado. Vamos a explicarles esto más adelante. Ahora, fíjese bien. Nosotros tenemos que saber por qué nos sanan todos los creyentes. Tome en cuenta, por favor, amado hermano o hermana, que la salud física o emocional, póngame atención, tome en cuenta que la salud física y emocional no es más automática que la salvación. Porque usted es salvo, automáticamente usted va a ser sano. ¿Me comprende? Dice la Biblia, no todo aquel que hace una profesión de fe en Jesucristo tiene garantizada la salvación. ¿Por qué? Porque se les ha enseñado religiosamente a la gente, si usted acepta a Jesucristo, acepte a Cristo, acepte a Cristo. Y las personas a veces sin conciencia, sin saber, sin querer, o porque ya no tienen vía de escape, dicen yo acepto a Jesús. Pero no todo, así, fíjese bien lo que le voy a decir, no todo aquel que hace una profesión de fe en Jesucristo tiene garantizada su salvación. ¿Por qué? Porque creer en Jesucristo significa entender y creer quién es Él. Amén.
Creer en Jesucristo significa entender y creer quién es Él. ¿Quién verdaderamente es Jesucristo? Aceptándolo personalmente y entregándose totalmente y rindiendo su corazón a Él. Amén. ¿Por qué algunos no sanan? Fíjate bien, cuando nos acercamos al Señor para que nos sane de alguna dolencia física o emocional, aun cuando Él es extremadamente misericordioso, sabe qué es lo que realmente nosotros lo que verdaderamente hay en su corazón. Y en su corazón a veces hay pecado, en su corazón hay una actitud de rebelión, en su corazón hay una actitud de falta de sujeción, en su corazón hay una actitud de indiferencia a la palabra del Señor. Y entonces, aunque la oración de la persona es genuina, las intenciones de su corazón son totalmente desagradables a Dios. Amén. Usted ya lo va a ver en la Santa Cena, se los van a decir. Amén. Fíjese bien, Juan 5:6 dice, cuando el Señor le dice a aquel leproso, ¿quieres ser sano? Le voy a interpretar lo que Jesús le estaba diciendo. Le está diciendo, ¿crees y eres honesto en tu petición? Cuando Él le dice, ¿quieres ser sano? Le está diciendo, ¿crees y eres honesto en tu petición? ¿Tu corazón está limpio? ¿Tu corazón está sano? ¿Está saludable? ¿No tienes rencor, ira, enojo, deseos de venganza contra una persona, resentimiento, amargura? ¿No está tu corazón así? Y entonces, cuando ese corazón está limpio, la persona es sana. Y usted sabe que Jesús sanó a ese leproso. Y en Mateo 9:29 se presenta el caso de aquellos leprosos. Usted recordará. Y Él les dice, se hará con ustedes conforme a su fe. A la fe en Jesucristo. Amén. Así es que, amados hermanos, esto es importante para nuestra vida en el Señor. Ahora, en todo esto, nosotros recibimos también, porque mire, ¿para qué Dios lo va a sanar a usted? ¿Para que usted se vaya a la playa? ¿Para que entonces usted empiece a trabajar como descosido y trabaje 12 horas y 14 horas? Y entonces usted dice que como ahora estoy sano, voy a reponer el tiempo. No, ¿sabe para qué lo sanó el Señor? Para lo que dice Mateo 28, y aquí concluimos, vaya preparándose también. Mateo 28, en el último capítulo del libro de Mateo, dice el verso 18 al 20. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso se llama la gran comisión para nosotros. Los 4 evangelios del libro de los Hechos contienen el encargo misionero por parte del Señor Jesús, dándole a cada creyente la responsabilidad de ser testigos de Cristo. Mire, la situación mundial está complicada, está difícil lo que estamos viendo nosotros. Las noticias que escuchamos allá en esta parte de la Europa asiática, y estamos escuchando las tambores de guerra, las cosas tremendas. Y mire que dice que si una guerra nuclear y si hubiera ataques con artefactos nucleares, Europa desaparecería del mapa. Ahora, ¿qué cree usted que pasaría de este lado? Ahora, sí, nos vamos juntos, ¿verdad? Nos vamos, ahora los cristianos nos vamos a pasar a las bodas del Cordero, por supuesto. Pero mire, notemos que este pasaje, que es la Gran Comisión, tiene 4 todos, que yo se los quiero decir rápidamente y entramos ya a tomar la Santa Cena. El primero de ellos, Jesús dice que ha recibido todo poder para dar esta orden a sus discípulos, la cual se basa, número 1, en un triunfo personal sobre Satanás allá en la tentación y en la derrota de todas las fuerzas del mal en la cruz de Calvario. Amén. Fueron 2 instancias.
En la tentación, Él derrotó a Satanás. Y en la cruz del Calvario venció a todos los demonios, potestades, principados, gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Allí en la cruz los venció. Pero hay otro todo. Dice, nosotros, usted y yo y todos los miles de cristianos y todos los miembros de esta congregación de Hechos de Amor, debemos de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Amén. Si usted no puede viajar a una nación, tal vez uno de sus vecinos es salvadoreño, tal vez un vecino es mexicano, tal vez otro vecino es coreano, pues compártales el evangelio de Cristo y usted está llegando a todas las naciones. El tercer todo, debemos enseñar a los que se convierten la obediencia, los debe discipular, no los tires nada más ahí, tráigalos a la iglesia, tráigalos, que se conecten con nosotros. Ya esperamos pues en poco tiempo que podamos también decir, mire, ya estamos aquí, véngase para acá también, y ya estamos presencialmente, pero mire, haga la labor dice, fíjese bien, dice, vayan y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. ¿Qué ha aprendido usted del Señor? Pues eso, vaya y enséñale a la gente lo que usted ha aprendido del Señor. El compromiso suyo de evangelizar es de llevar a la conversión y discipular a las personas. Y finalmente, Él ha prometido que estará con nosotros por medio de su Espíritu Santo todos los días hasta el fin del mundo. ¿No le da a usted un gozo extraordinario eso? ¿No le da a usted una fortaleza que lo va a sacar de las enfermedades hoy mismo? Yo no voy a profetizar nada aquí porque yo no voy a entrar en ese rollo, hermano. Decir, yo te profetizo, eso es mentira. Mire, pues, usted es el que toma la decisión. ¿Quiere seguir enfermo? Es su decisión. Usted elige seguir enfermo. Puede abandonar su pecado, puede confesar su pecado, puede arrepentirse de ese pecado y puede pedir que el Espíritu Santo mueva su corazón. Y entonces usted va a ser verdaderamente libre. Amén. Padre, yo oro en el nombre de Jesús por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que cada hogar representado hoy en esta congregación reciba la impartición de tu presencia y con tu presencia, Señor, venga añadida la herencia de la bendición para esta semana que estamos empezando hoy. Padre, que la protección tuya sea, Señor, manifiesta a través de tu mano, en donde tú tienes escondido a cada uno de tus hijos de todo mal, Señor. Que tu provisión venga de manera, Señor, ordinaria y extraordinaria a la vida de mis hermanos, que no falte el pan en la mesa de mis hermanos, pero, Señor, que hoy, a través de este momento de fe, en la Santa Cena, Señor, en compartir tu mesa, en sentarnos a tu mesa, los enfermos hayan recibido sanidad hoy, Señor, porque han creído en ti, porque se han escondido en ti, porque se han puesto bajo las alas del Altísimo. Señor, y que allí donde se necesita la provisión de un trabajo, la provisión financiera, económica para la casa, esta semana, Señor, tú abras la puerta que tú tienes establecida sobre la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Padre, guarda a nuestros pequeños, sobre todo, Señor, oramos por los hijos, los pequeños de esta congregación. Padre, que ese dosel, ese manto, esa cubierta, esa cobertura tuya, esté sobre cada uno de los pequeños de esta congregación, Señor. Dale vigor a los hombres, Señor. Dale fuerza, dale vigor, dale valentía a los hermanos varones. Y a mis hermanas, Señor, llénalas, síguelas llenando de sabiduría para administrar los bienes de su casa, para administrar a sus hijos, Señor. Llena a estas mujeres de ese gozo y de esa paz, de saber que están cumpliendo un propósito en ti. En el nombre glorioso de Jesucristo, a quien damos el honor, la gloria y la exaltación ahora y siempre. Amén y amén.